Hoy lo que les traje no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando hasta recién, pero sí tiene que ver con lo que veníamos hablando en las últimas semanas, o las primeras dos, o el que escuchó el podcast sobre todo, que es voy a volver sobre filósofos griegos. En particular sobre un filósofo griego que se llamaba Aristóteles. Aristóteles es este señor que está acá en la foto, o en la pintura, que ya habíamos hablado. Esta pintura es la Academia de Atenas de Rafael, donde se dibujan o pintan a todos los filósofos griegos, y en el centro estaban Platón, el viejito calvo que está señalando el cielo, y Aristóteles, el más joven que está señalando hacia la tierra. Y recordarán, capaz, que les dije que Aristóteles fue descrito por San Agustín como el filósofo, Santo Tomás de Aquino como el filósofo, porque el tipo literalmente empezó todas las ramas de la ciencia que conocemos hoy en día. Y yo quería hablar de algo que tiene poco que ver con las ciencias duras, pero quería hablar de un libro, el libro más famoso de Aristóteles, que se llama Ética a Nicómaco, que es un libro de ética. Pero antes quería contarles un poco la historia, que me fui metiendo un poquito con excusa de esta columna. En la antigüedad vivió un rey, el rey Filipo II de Macedonia, que es muy famoso por conquistar gran parte del territorio griego en la antigüedad. Para que nos ubiquemos, Macedonia está acá chiquitito, al norte de la Grecia antigua. En la actualidad ese territorio forma parte del país Grecia. Y junto con Filipo estaba Nicómaco, que era el médico de la corte del rey Filipo. Y Nicómaco fue el padre de Aristóteles. Y quizás recuerden que lo que les dije de que Aristóteles fue el mentor del hijo de Filipo, que se llamaba Alejandro, Alejandro el Grande o Alejandro Magno en latín. ¿Sí? Alejandro Magno obviamente continuó con las campañas de su padre hasta conquistar y formar el imperio, conquistar una gran porción de territorio desde Europa, Asia y un poco de África, para formar el imperio más grande de la antigüedad. ¿Sí? Y Aristóteles tuvo un hijo al cual le puso el mismo nombre que su padre, le puso Nicómaco, y escribió este libro que se llama Ética a Nicómaco, que era seguramente para su hijo, digamos. Y la ética es la rama de la filosofía que busca entender qué significa actuar bien y vivir de una manera moralmente correcta. Esa es la ética. ¿Sí? Es una rama de la filosofía. Y ahora les traigo una imagen. Imagínense a una persona que siempre sabe que siempre sabe decir qué hay que decir en cualquier situación, que sabe cómo desescalar cualquier conflicto, una persona que sabe transmitir noticias duras, pero con gracia, una persona que es confiada, pero que no es arrogante, una persona que es valiente, pero que no es imprudente, y una persona que es generosa, pero sin ser extravagante. ¿Se imaginan una persona así? Es el uno, Crack. es el pibe Messi, boludo. Todos querríamos ser esa persona. Esa persona es un Chad, ¿sí? Como dirían los pibes de ahora. Claro. En la antigüedad, Chad era persona virtuosa. ¿Sí? Una persona virtuosa era una persona que tenía ese conjunto de características robustas que acabo de mencionar. ¿Sí? Y es a lo que todos querríamos aspirar, ¿no? Podríamos decir. Entonces, una persona virtuosa es una persona que es maestra del arte de ser un humano. ¿Sí? El virtuosismo, para Aristóteles, es una característica dada por la bondad con la cual algo cumple su función. ¿Sí? Una función esencial. Les doy un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Aristóteles te dice, de una tijera. ¿Qué hace que una tijera sea virtuosa? Bueno, que corte bien, porque las tijeras tienen una función esencial que es cortar papel o cosas. ¿Se entiende? Sí. Una tijera que no es virtuosa es una tijera que corta como el orto. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la función esencial, ¿sí?, que volvería virtuoso a un ser humano? Se pregunta Aristóteles. Y se responde pensando en la cosmovisión de Aristóteles, que yo le introduje en el primer podcast que hicimos, que es que
si se acuerdan, Aristóteles trató de armar como lo que se llama en filosofía una escala del ser. O sea, Aristóteles trató de ordenar de menor a mayor complejidad a los organismos vivos y al mundo en general, pero a los organismos vivos en particular, de alguna manera. Entonces Aristóteles decía, ¿se acuerdan que Aristóteles decía, a diferencia de Platón, que la esencia de las cosas estaba en el mundo material y representaba el alma que estaba dentro de los seres vivos? Estaba el alma vegetativa en las plantas, que les permitía estar vivas, crecer y demás. El alma sensitiva, que además del alma vegetativa era la que tenían los animales y les permitía moverse, seguir sus apetitos y demás. Y el alma racional, que era la que teníamos, además de las otras dos, los seres humanos. Por eso éramos los seres más complejos, según Aristóteles. Que nos permitía usar la razón y poner esos apetitos que uno tiene por el instinto, enmarcarlos y dominarlos, ¿no? Entonces, el alma racional, dice Aristóteles, es también lo que nos permite ser un ser social, movernos en sociedad. Por lo tanto, la virtud es aquello que nos permite comportarnos bien socialmente, ¿sí? Ser un ser humano embebido en una sociedad y ser funcional a ella, ¿se entiende? Recuerden que los griegos basaban su organización política y su visión del bienestar en el concepto de polis, ¿sí? Uno actuaba para la polis, por el bien de la polis, que era la ciudadanía, la sociedad griega de esas ciudades-estado que tenían diseminadas por todo el territorio, ¿no? Entonces, el ser virtuoso, para Aristóteles, es una persona que se maneja bien socialmente y para ello hay que hacer lo correcto en el momento adecuado, de la manera adecuada, en la justa medida, en la justa cantidad y con la gente adecuada. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, está buenísimo, pero como que no me está terminando de decir nada. Messi ganando la del mundo, boludo. Claro, el punto es, o sea, está bien, sí, ser virtuoso es hacer lo correcto en el momento correcto. ¿Y yo cómo sé cuál es el momento correcto y qué es hacer lo correcto? Y ahí está la virtuosidad, de saber claro, pero ¿cómo cuál es el momento correcto. Si yo no soy una persona virtuosa, ¿cómo hago para volverme virtuoso? Esa es la pregunta. La experiencia. Entonces, bueno, Aristóteles propone la teoría esta del justo medio. ¿Cómo hago para ser virtuoso? Dice Aristóteles. Para él, la virtud es el justo medio, ¿sí? Lo que está en el medio de dos extremos que se llaman vicios. La definición de vicio viene de Aristóteles, ¿sí? Por ejemplo, el coraje sería la virtud que está en el justo medio entre la cobardía, que sería el vicio por defecto de coraje, y la imprudencia, que sería el vicio por exceso de coraje. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tratando de estar en el medio de los dos extremos es como uno alcanza la virtud. Por ejemplo, ¿qué haría una persona virtuosa frente a este escenario donde está viendo que a una señora le están robando la cartera, la mochila? ¿Qué haría una persona que tiene el coraje, ¿no? Tiene la virtud del coraje. Tendría que, bueno, yo lo que diría es, si no está armada con algo letal, tendría que interceder y ayudar a la chica. Si está armada o algo que lo hace imprudente interceder porque te puede matar a vos o a la mina o a un tercero, conviene que llames a la policía. Exactamente. Una persona virtuosa se para, analiza la situación, analiza el peligro que impone para su persona y también para la chica, porque capaz si intercede termina causando más daño que bien, y actúa en la justa medida para lidiar con esa situación. Y como vos bien dijiste, si la persona no está armada y parece que físicamente vos podrías anteponerte a esa persona, quizás intercedes directamente, si no, llamas a la policía, le avisas a otra persona, etc. Eso es lo que haría una persona que es virtuosa. Y lo haría sin pensar. Es lo que le sale. Claro. ¿Se entiende? Una persona virtuosa no piensa cuál es la correcta, cuál es el justo medio en esta situación. Es lo que le sale. ¿Sí? Y para ello hay que entrenarse. Ser virtuoso depende de la situación. Entonces, ¿cómo sabemos cómo ser virtuosos? Aristóteles dice, a través de la acción, a través de hábitos, ¿sí?
Los hábitos son acciones que repetimos constantemente con una determinada frecuencia, ¿sí? Entonces, nuestras virtudes y nuestros vicios, dice Aristóteles, son las acciones que repetimos constantemente. Nosotros somos nuestros hábitos, ¿sí? Y si queremos ser virtuosos, tenemos que practicar el hábito de la virtud, ¿sí? Es medio circular la respuesta que da Aristóteles, por eso puede ser medio confusa, pero Aristóteles dice, vos te volvés virtuoso actuando virtuoso y actúas virtuoso para volverte virtuoso. ¿Se entiende? Pero es bueno, ensayo y error y formar hábitos, buenas prácticas que te permitan ser un buen ser humano. De vuelta, como es circular, como que a veces no termina de quedar bien claro cuál es la verdadera virtud, como que uno se podría imaginar la persona virtuosa, como hicimos antes, y decir, bueno, tengo que seguir, hacer esta escalada para llegar a ello, pero de vuelta, la noción de bien y mal a veces Claro, puede depender tiene, mucho de la sociedad. claro, Eh, y como que le da, siento como que le da también como una connotación media como divina también en el sentido, ¿no? Porque vos podés, digamos, actuar sin pensar a través de tus buenos hábitos y demás, pero el, el bien y el mal más allá de la cultura y demás y qué sé yo, es como que ¿de dónde viene? bueno, esa es una, de hecho, nunca hablé mucho de la filosofía cristiana, que es la que dominó post-griegos durante 1600 años, pero ellos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y otros filósofos cristianos, retoman mucho de las ideas platónicas y aristotélicas, dependiendo de la época, y justamente ellos encuentran en la noción de virtud a Dios. Y entonces dicen, bueno, Dios te muestra el camino para hacer el ¿Cuál bien, era el que y decía que ahí se había arma algo toda la narrativa como católica. el que decía que había algo como en el, como que había algo perfecto y que como que lo que había que eran representaciones de esa cosa perfecta? Platón era que lo explicaste el otro día. Ah, Eh, sí, perdón, sí, eh, Platón es como era el una cosa, que es que la idea del cielo católico no emergió de un repollo, emerge de una lectura y una revisión de las ideas platónicas del mundo de las ideas, esos entes eternos e increados y perfectos que vivían en un plano superior. Por eso también la Iglesia Católica se opuso tanto a la idea de sacar a la Tierra del centro del universo, de aceptar que en el universo podían haber cambios e imperfecciones y que los planetas no giraban en círculos perfectos y demás. Todo eso viene con una fuerte resiliencia al cambio por parte del catolicismo, que era la hegemonía filosófica dominante durante 1500 años, porque habían fundamentado toda esa filosofía y esa teogonía un poco haciendo revisión de las ideas de Platón y Aristóteles. Y como vos bien señalaste, que te dio esta idea de lo divino, te viene porque, bueno, en realidad no lo sé, pero quizás has tenido una educación cristiana o judía o religiosa dentro de eso y es lo que resuena. claro, Porque esas ideas y esas historias tomaron elementos de esto. ¿Se entiende? sí. Eh, pero bueno, me parece es súper interesante el concepto de virtud a través de la acción de Aristóteles, que es que para volverse virtuoso uno tiene que hacer cosas, ¿sí? Tiene que actuar. O sea, uno no puede alcanzar la virtud o alcanzar nada si se queda solo sentado pensando. ¿Sí? Para ello hay que actuar. Es como en la película de Batman Inicia, cuando dice, no es lo que soy adentro lo que me define, sino mis acciones. Sí. Es eso, eso es Aristóteles. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué querría uno ser virtuoso? Para alcanzar el concepto de eudaimonia, que dice Aristóteles, que se podría traducir como felicidad, pero no es esa felicidad fugaz de me estoy comiendo un alfajorcito de dulce de leche y qué rico y estoy feliz, que dura lo que dure el alfajor, sino un estado de bienestar constante. ¿Sí? Es alcanzar la eudaimonia, es tener una vida bien vivida, es florecer como ser humano, y florecer es una palabra muy interesante para usar porque toca con las ideas más budistas de Occidente, perdón, de Oriente, de toda esa filosofía, ¿no? Bueno, que va en paralelo y aparte de toda la filosofía más oriental, perdón, occidental de Aristóteles. Pero hay ciertos, todo el estoicismo de Marco Aurelio, qué sé yo, para el que le interese,
toca muchas de las ideas más del budismo y de la filosofía budista, que son muy interesantes. Pero bueno, entonces, ¿por qué uno querría ser virtuoso? Para tener una vida bien vivida, para alcanzar un estado de bienestar con uno mismo, que se alcanza a través de las acciones que permiten ser un buen ciudadano. Esa es la filosofía de Aristóteles. Fíjense qué interesante que este tipo que vivió hace 2500 años propuso estas ideas en su libro Ética Nicómaco, que lo pueden conseguir en el paquete Rivadavia Centenario. O también se pueden comprar Hábitos Atómicos, un libro bestseller de New York Times, no sé qué poronga, que es lo mismo, habla lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, cómo a través de generar buenos hábitos uno se ordena y no dice la palabra virtud, pero alcanza eso. Entonces, muy interesante ver cómo se siguen reversionando estas ideas de un tipo que vivió hace 2500 años, que en algunos casos sus ideas siguen teniendo relevancia para lo actual, pero como les dije, en algún momento, todas las ideas y todas las escuelas que formó Aristóteles, al menos en el campo de la ciencia más natural o dura, estaban equivocadas. Fundaron la base y a partir de ahí fuimos reversionando las teorías hasta que llegamos a un entendimiento, creemos hoy en día, más cercano a la realidad objetiva de lo que era la realidad para Aristóteles en su momento. Pero el conocimiento es algo plástico, cambia todo el tiempo y para ser sabio hay que estudiar. Porque el que no estudia puede llegar a las mismas conclusiones que llegó un tipo hace 2500 años, que estaban equivocadas. No quizás en el plano filosófico, no lo sé, no es mi campo, me parecen lindos los mensajes que da Ética Nicómaco, pero en el plano de la filosofía natural, que es como se llama la física en griego, eso, nada, fue evolucionando con el conocimiento humano y es parte de la historia de la humanidad. Esa fue para ti, Así que nada, terraplanista. eso para ti, claramente, sí. ¿Sabés qué Así que nada, eso es lo que les traje hoy. estaba pensando? Que, bueno, también tiene vínculo para mí con el tema de la psicología, que yo casi, es algo que aprendí yo, digamos, en mi vida, digamos, ¿no? De mucho tiempo hacer terapia y demás, que uno cuando, viste, va creciendo y te va formando como adulto, hay un montón de preconceptos y de cosas que crees de vos mismo o cosas que sos o que sabés o que te gustan o que no te gusta, que en realidad son como programaciones de tu crecimiento, de tu infancia, de los entornos que tuviste, pero no experimentaste todavía muchas cosas, ¿no? De tu vida adulta. ¿Crees que, no sé, te querés casar, tener hijos o estudiar tal cosa, o que ética y moralmente te comportarías de tal manera en ciertas situaciones? Pero en realidad son todas construcciones que te hiciste en la cabeza, pero que todavía no experimentaste. Y como lo que a mí me pasaba mucho de ser de esos chabones, viste, que vivía mucho en su cabeza también, en el sentido de, en vez de ir, enfrentar la realidad, ver cuál es la respuesta y actuar en consecuencia, de, viste, de estar todo el tiempo tratando de buscar pequeñas señales, viste, que vayan o no para donde... Y lo que yo digo siempre es que lo mejor siempre es ir, experimentar, tratar de actuar sobre las cosas y así también conocer más sobre vos, tenés un sentir más real de la situación cuando involucra a otras personas, de qué te van a responder, cómo vas a responder vos, digamos, qué vas a aprender de esa situación, que todo sea como una construcción tuya en la cabeza de cómo van a responder lo que vos pensás que van a responder la gente esa, ¿entendés? Sobre este tema y demás. Y que yo ahora hace poquito volví a tener una sesión de terapia, hace mucho que no iba, porque bueno, con todo esto de que, viste que las noticias y demás, que con todo este tema de Sí, Logan durísimo. y lo del tema de todo esto de la pedofilia, lo del caso este de los emisiones y demás, yo tuve una experiencia de chico que a mí me persiguió un tipo de muy pendejo por la calle, como una cuadra con un auto que me quisieron secuestrar, y si bien no me pasó nada, digamos, es una experiencia como que se ve como que me caló muy hondo, ¿viste? Y con este tema es como que, bueno, ahora con mi mujer estamos viendo si tenemos hijos y todo este tema. Y decía, bueno, tiene que ser algo que tengo que tratar. Pero no quiero ser un padre que el día de mañana el pibe o la piba tenga que salir y yo voy a estar yendo una cuadra atrás con un fierro en la cintura mirando, viste, que pase. O generando situaciones que le voy a terminar generando un trauma o pasando, viste, mis mambos al pibe o a la piba. Y después de todo, vos querés que después que tus hijos sean felices, que tengan las herramientas para vivir.
Y algo que apreciaba de esta psicóloga, digamos que yo tuve distintas terapias con distintas psicólogas, es que fue una mina que siempre como que no me dejó estar bailando sobre las situaciones eternamente, ¿viste? Mm, Sesión y sesión, ir a hablar lo mismo y que no... claro, Es no, como no que me rumiar decía, tanto. claro, como decía, bueno, mira, hasta acá llegamos, boludo, algo tenés que hacer. O sea, ¿viste? Enfrentalo. Mm, Basta de estar, ¿viste? Llorando y llorando y llorando. Digamos, enfrentalo, guachín. Y a eso es a mí que para mi persona me sirvió, porque no me dio el lugar para seguir dándole vueltas a mis cosas en mi cabeza, que a veces terapia se transforma un poco en eso, porque es como que estás ahí en ese espacio, ¿viste? Demás. Y fue también como con la primera que fui como a laburar, y no que le mentía capaz, porque había cosas que me dan vergüenza, entonces que ni lo trataba en terapia, ¿viste? Y es Y importante ahí es eso. cuando no estaba funcionando, claro. Claro. Pero bueno, lo importante que tiene que ver eso, ¿no? De accionar y de hacer, y vas a aprender haciendo y vas a descubrir sobre vos y sobre el mundo también. Sí, en lo personal a mí también me pasa de rumiar mucho sobre situaciones, sobre circunstancias que a uno le pasa y a veces la posibilidad de actuar o de experimentar nuevas cosas en la coyuntura en la cual uno está, digamos, de la rutina, ¿viste? De los laburos que uno tiene y demás, a veces es limitada. Eh, y capaz un poco todo esto lo que me sale decir, y vuelvo un poco a lo que hablamos al principio, es yo lo que más valoro, además obviamente de lo que aprendí, ¿no? Pero lo que más valoro de haber ido a la Universidad de Buenos Aires fue la exposición a una miríada de realidades sociales y culturales muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. Yo, por ejemplo, o sea, viví toda mi vida en Capital, fui a un colegio católico en gran parte de mi primaria y en toda la secundaria. Entonces, qué sé yo, no conocía gente de otras religiones, no conocía gente de otros lugares de Argentina, eh, todos de clase media más o menos. Y, y yo creo que una de las riquezas que te da, o al menos en mi caso, fue eso, ¿no? Como entrar en contacto con gente que venía de otras burbujas y tener un poco más de perspectiva sobre las realidades que distintas personas pasan, mejores que la mía y peores, de los dos lados. Eh, Sí, te Eso saca de para la mí fue burbuja. muy valioso. Te saca la burbuja y hoy en día, nada, estamos cada vez más encerrándonos dentro de burbujas de autovalidación mutua, eh, que bueno, es lo que hablamos, ¿no? De lo que pasa con las redes, capaz, y demás. Sí, yo eso lo Eh, sentí mucho en la primaria. Yo fui en la primaria, en una escuela pública en Paternal, y es como que eso es como que lo viví muy ahí, de distintas realidades. Había que era capaz que vivían como medio en una villa, nosotros que éramos más clase media ahí. Y eso sí, tiene un poder, para mí, la escuela pública, sobre todo en esa época, no sé cómo será ahora, muy de integrar. Y que lo veo también poner en el interior. Acá, más allá de que hay algunas escuelas públicas y otras privadas, vos te das cuenta que los ricos, los menos ricos, o lo que sea, todos fueron las mismas escuelas. Entonces, en todos los lugares que compartís, no sé, que se hacen, viste, eventos o lo que sea, y qué sé yo, se conocen todos también. Y hay a otra cosa de comunidad, ¿viste? No, no, si bien hay una diferenciación social de quién es rico y quién es pobre, por otro lado hay más empatía, porque se conocieron de chicos, porque compartieron cosas, ¿viste? Y eso hay una diferencia con lo que es otros lugares como Capital y demás, que si no tenés experiencia vivís muy en burbuja, eso es una cagada eso. mm, sí, totalmente. Pero sí, es que es muy difícil ser empático por algo que uno desconoce, Sí, ¿no? O sea, totalmente. yo argumentaría casi imposible. Si bien tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, si uno desconoce totalmente lo que a otras personas les puede pasar, es muy difícil. Y nada, yo eso siempre lo valoré muchísimo de mi paso por la universidad. Y creo que quería decir algo más con esto, pero creo que se me fue. Em, Pero nada, bueno, nada, o sea, la vida debería ser un camino de constante aprendizaje y crecimiento personal. Eso es lo que debería ser. Y eudaimonia para Aristóteles era eso, ¿no? O sea, es
eudaimonia no es una zona de confort constante. Se alcanza por el eterno intento de mejorarse y de volverse más virtuoso y de aprender más y de saber más y de compartir ese conocimiento. También ejercitarse físicamente, digamos, cuidar su cuerpo, cuidar los hábitos para con uno. Y se alcanza, digamos, entonces, de cierta manera, la felicidad a través del crecimiento personal, y el crecimiento personal requiere acción perpetua. Fácil decirlo, difícil hacerlo, Sí. lo sabemos todos. Pero Me hicieron reír recién en el chat porque uno dice, Frankie, es como el momento sensible de Pesadilla en la cocina. Viste que estoy haciendo esas reacciones a Pesadilla en la cocina, que va un cocinero, no los ayuda, los bardea todo el programa, terminan fundiendo igual, pero siempre es como una charla motivacional o, viste, de no, vos tenés que ser el capitán de este barco, no les enseña nada. Pero de la noche a la mañana con un abrazo tienen que mejorar, ¿viste? Y no, no lo tenía visto. Qué gracioso. es muy gracioso. Che, bueno, estuvo bueno, boludo, lo de hoy. Bueno, me Bueno, alegro. ahí le cuento a la gente que estamos programando el próximo stream, el próximo de Ciencia y Falopa. Vamos a hablar sobre hongos y bueno, ya saben cómo es la dinámica del programa, ¿no? Si yo le trae la ciencia y yo la falopa. Y después, bueno, está como loca Florencia, una piba ahí que no sé si está en el chat, que desde que dijimos que íbamos a hacer como la charla con el terraplanista y qué sé yo, no para de venir todos los días. ¿Cuándo va a ser el debate? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser lo otro? ¿Qué sé yo? Y ya le dije que estamos charlando, que cuando tengamos tiempo, que me comunicaré con el pibe, que tenemos que ver un poco qué es lo que plantea y qué sé yo, como para entender, eh, ¿Por dónde viene? claro, con quién vamos a hablar también, ¿no? Y así que nada, ahí todos dicen, sí, está RG de esa. Pero bueno, Así que bueno, científico versus terraplanista, vamos a ver qué pasa. sí, sí, yo creo que se puede dar una buena Pasa que para charla. mí, o sea, nada, spoiler, pero para mí es la foto, o sea, no sé. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. A mí, lo que yo te decía que ayer, a mí, ¿sabes lo que me parece que lo que puede estar bueno? Viste como cuando yo le contaba a Juliano que la otra vez que yo le traje como la teoría esa de los Anunnaki, que habían tocado genéticamente al ser humano y qué sé yo. Y bueno, y Juliano me decía, bueno, pero si eso es así, digamos, se tendría que poder ver en el genoma si hubo alguna o algo, tendrías que dar cuenta y demás, y nos contaba los porcentajes de diferencia que hay entre distintas especies. Y como que eso era como bastante como irrefutable. Y, y, y no es que necesito estudiar del tema ni demás, sino como que me parece que hay algunas cosas que estaba bueno charlar, porque también digamos, hay que ver si también el pibe estuvo expuesto a una charla, digamos, con alguien, digamos, que viene más de una formación académica tradicional y que lo pueda exponer a otras cosas, ¿entendés? Que lo pueda pensar de otra manera. Por eso para mí digamos, tiene que ser un debate o una charla que sirva en el sentido a ver, yo lo que digo es, el pibe el que viene con una teoría que está en contra de todo lo conocido es el terraplanista. Bueno, entonces explícanos tu maqueta, muchacho, y veremos, digamos, qué es lo que piensa Juliano, sobre todo que es el que más formación tiene, y yo trataré de, ¿cómo se llama?, moderar para que no se convierta viste, esos bizcochos estaban rancios y eso, ¿no? Se cagaban a piña. Claro. Pero sí. Pero bueno, el sábado en principio, entonces hacemos el podcast sobre hongos. Yo traigo un poco, voy a traer, todavía no lo preparé, pero un poco de la biología de hongos. Creo que voy a hablar un poco de la falopa de hongos en parte de alucinógenos y demás, de lo que se sabe. Vamos a mezclar un poquito de Last of Us ahí, ya que Los tenemos Cordyceps. los Cordyceps y bueno, después veremos alguna falopeada más, pero esa es la idea. Si me dejan comentar, o sea, si hay algo que les interese, que piensan que yo puedo llegar a hablar o algo así, yo hasta ahora las columnas estas las vengo haciendo medio de temas que a mí me interesan, de temas algunas cositas que yo ya venía pensando y demás, pero bueno, dejen comentarios o recomendaciones de cositas para hablar y las puedo ir preparando. Claro, guachines. Pueden Así que dejar un eso, comentario acá en el video cuando corto la columna o en el canal de Juliano. eso. Y síganme en Twitter, Ahí malditos está. bichis, a su cuca favorito, Eh, Julián ¿cómo? Antelo, @Julián Antelo. Ahí está. Síganlo en Este, Twitter.